Pero a partir de que la iglesia se funda y a partir de Hechos capítulo 2, la morada del Espíritu Santo es permanente sobre la tierra porque habita en cada creyente. Entonces el apóstol Pablo nos dice, nos advierte que tengamos cuidado porque nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia se retire, el Espíritu Santo, perdón, me lo asustaron. Cuando la iglesia se retire, el Espíritu Santo también será retirado y el anticristo podrá manifestarse sin problema alguno. El tiempo del anticristo o gobierno del anticristo va a ser de 7 años, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura y encontramos en Apocalipsis y en Daniel. El anticristo estará gobernando en este planeta por 7 años. Los 3 años primero, los 3 y medio primeros años va a mantener la paz, la va a lograr, pero la segunda mitad provocará una gran persecución, principalmente contra los judíos y también sobre todos aquellos que en ese tiempo crean en Cristo, porque dijimos que cuando la iglesia sea arrebatada y el anticristo se manifieste, los 144,000 jóvenes judíos continuarán el evangelio, serán sellados por Dios y ellos estarán predicando el evangelio en ese tiempo. Nada más que el evangelio ya no será por gracia, sino tendrán que pagar un precio de muerte. Si la gente va a creer en Cristo, tendrán que morir por causa de Cristo, porque esa será una de las razones de la persecución del anticristo. La forma en como el anticristo va a estar persiguiendo, primero en sus primeros años de paz, es muy probablemente sugiriendo un número para que se pueda comprar, vender, se pueda hacer un ciudadano respetable o reconocido sin problema, que ese número es el 666. Es un número que todos hemos oído y déjeme decirle que cuando usted agarra un código de barras, ya todos los aparatos, cualquier producto tiene un código de barras que lo pasan por un lector y ese código de barras tiene las 3 barras grandes. Bueno, no tengo algo para enseñarle, pero esas 3 barras que más sobresalen, todas están regidas por el 666. Esto se dio porque en Luxemburgo, que hay una computadora de 2 pisos más o menos, es la computadora más grande del mundo, o era la computadora más grande del mundo. Cuando se le dio a procesar datos y que buscara un número que pudiera codificar todo lo que se tenía en la actualidad, esa computadora dio como número el 666. El 666 es un número codificable, tan codificable que el código de barras el día de hoy lo utilizan. Los bancos han propuesto, ya se está dando esta propuesta, que en vez de usted traer un número de cuenta, mejor, o usar una tarjeta para retirar dinero de su cuenta bancaria, mejor se le ponga en su antebrazo un código de barras, para que lo ponga en el lector. Ese código de barras, trayéndolo en el antebrazo de forma intravenosa, es como un chip. Ese código de barras pues ya no se va a perder, ya no habrá riesgo de clonación, ya no habrá muchas cosas que tiene el problema el día de hoy de las tarjetas de crédito. Usted traería aquí su código de barras, traería la información de sus cuentas bancarias, pondría su antebrazo en el lector y todo aparecería sin ningún problema. Eso es algo que hace algunos años atrás se ha propuesto en los bancos como una sugerencia para evitar las clonaciones, los fraudes y las pérdidas de tarjeta de crédito. Pero el código de barras está regido por el 666, número del anticristo. Cuando el anticristo se manifieste, lo primero que impondrá, decimos, es la paz. Logrará solucionar problemas mundiales. Pero una de las cosas que empezará a promover será el 666. La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis que con ese número usted podrá comprar, le podrán vender productos. Llegará el momento en que cuando el anticristo esté gobernando, si no trae el número 666, no puede hacer absolutamente nada. No puede comprar, no puede ir a la escuela, ya ni podrá andar en la calle con libertad, porque la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que la marca debe de ser mostrada en la frente
o en la mano. Todo mundo debe de ver ese número. Al principio del reino o del gobierno del anticristo, ese número puede ser sugerido, pero en la mitad o segunda mitad del gobierno del anticristo, ese número tiene que ser impuesto. A fuerzas usted debe de traer ese número. Lo curioso será que para ese tiempo todo mundo sabrá que hay un Dios y hay un diablo. Ya no hará nada a escondidas, todo será claro. Todo será, la gente sabrá que hay un Dios, pero también que hay un diablo, pero estará bajo el gobierno y el efecto y el poder del anticristo. El anticristo hará algo terrible en ese tiempo. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Así es como pudiéramos decir que iniciará su matanza o masacre. Bueno, doble está bien. Gracias. Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18. Observe lo que dice el 15. Dios permitió que el segundo monstruo o la segunda bestia le diera vida a la estatua del primer monstruo o bestia. Bueno, aquí le voy a resumir. La segunda bestia es el falso profeta. En esos tiempos se manifestará algo que el diablo o Satanás está buscando, una trinidad satánica. El diablo o el dragón, como dice el Apocalipsis, va a representar o va a querer tomar el lugar del Padre porque estará gobernando en este mundo. El anticristo será el hijo de Satanás, un ser humano con todo el poder del diablo manifestado en esencia. Esa es la primer bestia que encontramos en Apocalipsis 3. Cuando usted lee de las dos bestias, la primer bestia se refiere al anticristo. La segunda bestia se refiere a un falso profeta, un hombre que será levantado con poderes sobrenaturales y que será el profeta del anticristo. Este hombre, este falso profeta o segunda bestia, se irá por todo el mundo haciendo grandes milagros, haciendo grandes prodigios con un solo objetivo: que se adore al anticristo o que se adore a la bestia. Así como Juan el Bautista fue levantado para ser precursor de nuestro Señor Jesucristo y anunciar su venida y preparar al pueblo para la venida del Mesías, así el diablo levantará un falso profeta que haga señales y prodigios para que la gente se vaya tras el anticristo. Nada más que aquí, de acuerdo a Apocalipsis, la cosa será al revés. Nosotros encontramos que primero vino Juan el Bautista y después vino el Señor. Aquí vamos a encontrar que primero viene el anticristo y después viene el falso profeta para promover la imagen, la personalidad y la adoración al anticristo. Esto es lo que hará la segunda bestia o el falso profeta. En el versículo, ¿qué estamos? Dije, es el 15, ¿verdad? Estamos en el 15 entonces. Lo leo nuevamente. Dios permitió que el segundo monstruo le diera vida a la estatua del primer monstruo para que pudiera hablar. Todos los que no adoraban la imagen del primer monstruo eran condenados a muerte. Una de las cosas que el anticristo va a levantar es una imagen de sí mismo. Y esa imagen, el falso profeta dice, le dará la particularidad de hablar. No sabemos en qué término lo va a hacer, pero sí le voy a decir algo. Usted ha visto esas imágenes que lloran. Algunos estudios han demostrado que lloran lágrimas. Han encontrado también que hay falsedad en algunos otros casos, como que alguien ahí le hace algo, ¿no? Pero varias personas he oído y se ha visto en estudios donde se ve la imagen de una virgen y está llorando y suceden milagros. Hace algún tiempo, hace unos días, alguien me hablaba de la Virgen de Fátima. No me acuerdo quién, alguien me estaba haciendo el comentario y me comentaba de una señora que conoció sin pierna. Se fue a Portugal, donde está la Virgen de Fátima, su aparición, y la señora regresó con su pierna, una pierna que ya no tenía. La señora regresó con pierna porque se dice
que la Virgen de Fátima logra hacer ese tipo de milagros. Esos milagros pueden ser reales. No estamos ajenos a que una imagen tenga poder. El día de hoy está sucediendo. Usted puede investigar algunas cosas de este tipo, donde las imágenes hacen milagros, donde las imágenes tienen manifestaciones humanas como llorar. Algunas lloran sangre, y según los especialistas esto es real. No lo pueden explicar científicamente. Se ha descubierto, aunque no se ha descubierto la razón. Ahora la Biblia nos da la razón. Pablo nos dice en 1 Corintios que todo lo que hay detrás de un ídolo es demoníaco. Todo lo que haga un ídolo tiene que ver con esencia demoníaca. Cuando llegue el anticristo, no crea que todo el mundo se va a sorprender. Ay, la imagen está hablando, porque esto sucede el día de hoy. Estas son cosas que están sucediendo el día de hoy en algunos países como Portugal y otros lugares en Europa principalmente, donde se da este tipo de manifestaciones. Entonces lo que va a hacer el falso profeta no va a ser nada sorprendente. Va a lograr que la imagen del anticristo hable, pero fíjense la diferencia: hará matar a todo aquel que no le adore. Así de radical va a ser el diablo. Ahora vamos al versículo 16. Perdón, gracias. También hizo que les pusieran a todos una marca en la mano derecha o en la frente. No importaba que fueran ricos o pobres, grandes o pequeños, libres o esclavos, todos tenían que llevar la marca. Esto es lo que hará el falso profeta: imponer el 666. Ahora, será unido ahora, o lo vemos aquí, a un culto idolátrico. El que no adore la imagen de la bestia o del anticristo morirá. Y si vas a adorar la imagen del anticristo, también debes de traer un sello en tu mano o en tu frente, que es el 666. Lo terrible será para estos tiempos que la gente sabrá que este es el anticristo. Este es el mismo poder del diablo manifestado. Será duro para los cristianos que se hayan quedado, porque habrá cristianos que se queden, ¿sabe? Cristianos que, si no estamos viviendo de acuerdo a las reglas de Dios, es muy difícil creer que participaríamos en el rapto o el arrebatamiento. Pero la venida de nuestro Señor será real. La venida de nuestro Señor se manifestará, y cuando la iglesia desaparezca, entonces el anticristo se levantará con sumo poder, con suma autoridad. Y imagínense aquellas personas que se hayan quedado y que al mismo tiempo vean que miles de gentes que conocían, y lo oigan en las noticias, miles de personas desaparecieron, y ahora resta este punto, o queda este punto: el diablo imponiendo el 666. Los cristianos que queden sabrán, o aquella gente que quede que conoció de Cristo, porque no le podemos decir cristiana, simplemente sabía de Cristo pero no vivía para Cristo. Aquella gente que se haya quedado y empiece a ver que se impone el 666, no le queda de otra. Si acepta la marca, irá al infierno condenatoriamente. Si no acepta la marca, lo matarán. Será una tortura que no se ha levantado desde antes, que no se había levantado desde tiempos antiguos. El Señor Jesús nos advierte de esta tribulación en Mateo 24 y 25, diciendo que será un gran tiempo de tormento, un gran tiempo de dolores, por causa de la persecución que levantará el anticristo contra todos aquellos que no acepten la marca. Y aquellos que no aceptarán la marca principalmente van a ser judíos y cristianos, o gente que haya conocido, creído el evangelio. Cristianos de nombre, solo de nombre, que se quedaron, y cristianos que están creyendo el mensaje de salvación que los judíos empezarán a proclamar. Ahora vea lo que dice en el versículo 17: nadie podía comprar ni vender nada si no tenía esa marca, o el nombre del monstruo, o el número de su nombre. El número del nombre de Satanás es el 666. ¿Por qué el 666? Porque el número 6 representa lo casi perfecto. El número 7 en la numerología bíblica representa la perfección, pero el número 6 representa lo casi perfecto.
El diablo siempre se ha proclamado como una perfección. Incluso en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías se nos dice que el diablo era el sello de la perfección en los tiempos de Edén. Pero al mismo tiempo el número 6 representa el número del hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día e implica lo mismo, lo casi perfecto. El hombre es casi perfecto porque ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo viene y por medio del pecado ha distorsionado la imagen del hombre. Pero lo que ha hecho el hombre es bajo una perfección que solamente Dios pudiera dar. El diablo implementará el 666 como la manifestación de su persona, o dice aquí el número de su nombre. Versículo 18. Aquí se necesita esforzarse mucho para poder comprender. Si hay alguien que entienda, trate de encontrar el significado del número del monstruo, porque es el número de un ser humano. Ese número es 666. Lo que nos da a entender este versículo es que el diablo no va a llegar y ponerte la marca de 666, tan claro. No va a traer ese número así de claro, sino que es un número que tú tienes que descubrir. Como por ejemplo el código de barras. Pocos de ustedes saben que el código de barras está regido. Perfecto. Mira, ¿dónde está mi plumita? ¿Por qué nada más está allá y no acá? Bueno, ahí está bien, ahí déjenlo. Usted ve que aquí no se ve mi punto rojo, prende aquí para allá. Ok. Exactamente en estos puntos nosotros encontramos aquí una primera barra, una segunda barra y una tercera barra. Todas estas barras, cuando se codifican, están regidas por el número 6. Cada una de ellas va a tener, la unión de todo esto nos va a dar el 666. Así es como funciona el código de barras. Ahora, para ejemplificarlo o desarrollarlo más, luego les estaré dando la forma de verlo. Pero tenemos esos números que nos van demostrando arriba el 666 en cada barra larga. Y esto representa una forma que no es clara, pero que codificado sí lo es. El 666 no va a ser un número que uno diga, sí, ahí vienen con el 666 a marcarme. No va a ser así de claro. Por eso el versículo 18 nos dice que esto tiene que ser descubierto, tiene que ser analizado. Hasta ahorita, esta es la forma más clara en cómo se podría imponer el 666 bajo un código de barras, que no vas a ver el número así de entrada, no vas a ver el 666, simplemente ves un código de barras que no sabes cómo funciona, no sabes que tenga el 66, no lo entiendes. Simplemente es un código de barras para ti, pero no entendemos el principio del 666. Esto es lo que nos implica la escritura, un número que tiene que ser descubierto. Ahora, el 666 es simplemente 3 veces 6. Esta es la potencia máxima de la maldad a la que un hombre pueda llegar inspirado por el espíritu del anticristo. Si hacemos una analogía, vamos a hacer una analogía que nos puede llamar mucho la atención. Vamos a 2 de Timoteo, pero vamos a verlo en la Reina Valera. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 4. Fíjese lo que dice: también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, se refiere precisamente a estos tiempos, ya cuando se duda, por ejemplo, de que si los apóstoles escribieron o no, hay ya muchas dudas al respecto, son los postreros tiempos. Sabemos que la venida de nuestro Señor también está cerca. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora, vamos a hacer una analogía. Número 1, hombres amadores de sí mismos. Número 2, avaros. Número 3, vanagloriosos. Número 4, soberbios. Número 5,
blasfemos. Número 6, desobedientes a los padres. Es el primer 6. Segundo 6, ingratos. 1. 2, impíos. Versículo 3. 3, sin afecto natural. 4, implacables. 5, calumniadores. 6, intemperantes. Segundo 6. Luego, número 1, crueles. Número 2, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores como número 3. Impetuosos como número 4. Infatuos como número 5. Amadores de los deleites más que de Dios como número 6. Encontramos en la descripción del apóstol Pablo en los tiempos peligrosos otra forma de poder codificar el 666. Es un número que, aunque la Biblia es clara con el sentido de que debe de ser marca en la frente o marca en la mano, debemos de tomar, o podríamos tomar, la enseñanza del apóstol Pablo como un indicador de lo que habrá en esos tiempos. El 666 no sería nada más una marca y ya, sino que sería también un estilo de vida. La gente no nada más traería una marca en la mano o en la frente, sino que la gente también tendría un estilo de vida. Ahora, ¿qué clase de estilo de vida? Regresemos por favor al versículo 1 de este pasaje, también ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, verso 2. Y dejándolo ahí, quiero que observe en nuestra traducción, la traducción que estamos usando, vaya a segunda de Timoteo, capítulo 3 también. Veamos lo que dice el versículo 1. También debes saber esto, que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Muy probablemente el apóstol Pablo se está refiriendo al tiempo donde el anticristo estaría gobernando y la forma en que se haría un escalón hacia el anticristo. Mire, la maldad, como le he mencionado en algunos casos, no puede llegar de la nada. O sea, si una persona siempre ha tenido una cultura moral, esa moral no puede cambiar de la noche a la mañana. La moral va cambiando conforme se va adoptando inmoralidades. Por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, no es cierto, secundaria, me acuerdo que una de las maestras que teníamos, que era una maestra de español, nos decía que en tiempos cuando era ella chiquita, y ya estaba grande la maestra, pero cuando ella era chiquita, dice que si los hombres iban al bar, a un lugar de mala fama, lo más que una mujer indecente llegaba a hacer delante de los hombres era levantarse la falda tan larga hasta la rodilla. Y si se la levantaba hasta la rodilla, era la mayor excitación de los hombres. Ahora, si el día de hoy la mujer se levanta hasta acá y eso no provoca nada, porque ya no impresiona. Ahora ya el descaro va creciendo, ¿no? Ahora, no vaya, pero si usted sabe de ese tipo de lugares, no estoy diciendo que vaya, pues no vamos a encontrar mujeres con una vestimenta hasta acá, sino vemos cosas más gruesas, ¿no? Ya desnudas casi completamente, sin ningún problema, porque eso va cambiando la moral conforme se va permitiendo lo más corto, lo más pequeño, ¿no? Lo más insignificante. El diablo no puede venir a imponer su 666 o un estilo de vida nada más porque sí. No podría llegar de la noche a la mañana nada más porque sí. La maldad tiene que ir adoptándose como un estilo de vida para que cuando llegue la gente no le vea mayor problema. La gente no crea que eso es malo. Es como por ejemplo el día de hoy se ha adoptado nosotros fuimos testigos cómo nuestra ciudad aceptó legalizar el matrimonio de los homosexuales. Y de repente todos los homosexuales están saliendo del closet
Y usted los ve en la calle y ya se andan besando. Va pasando y eso, ahora, a nosotros nos escandaliza, pero a nuestros hijos ya no. Ellos van a ir creciendo y se están acostumbrando a esa inmoralidad. Y conforme ellos se van acostumbrando a esa inmoralidad, ya no lo van a ver grave, ya no lo van a ver tan malo. Nuestros nietos mucho menos lo van a ver mal. Nos vamos adaptando a una forma de vida mundana, pagana, que el diablo va metiendo en medio del mundo y en medio de la sociedad. Cuando hablamos de estas cosas, el día de hoy déjeme decirle que estamos viviendo este tipo de cosas. Vea lo que dice el versículo 2 en 2 de Timoteo 3. Habrá gente egoísta que son amadores de sí mismo. Ahora, fíjese bien, déjeme decirle cómo se crean los egoístas. Principalmente con tener un solo hijo. Un solo hijo genera que ese niño o niña sea egoísta, porque todo el mundo gira en torno a ese niño o a esa niña. Y el diablo nos está metiendo la idea a través de la sociedad de ten un solo hijo o ni tengas hijos. Además, por ejemplo, los europeos ya no quieren tener hijos. Los europeos ya no tienen hijos, prefieren tener perros a tener hijos a ese nivel. Entonces el diablo nos está dando la mentalidad de pocos hijos para darles mucho, ¿verdad? Una idea muy errada. Entonces se tiene un solo hijo, pero lo peor que va a pasar es que todo se centra en ese hijo, y ese hijo hace todo lo que se le pegue la gana, todo lo que quiera, todo lo que él desee, porque nos centramos en ese pequeño. Difícilmente un matrimonio que tiene un solo hijo, a no ser que sea cristiano, difícilmente lo va a ubicar en una educación correcta. Vinieron unos pastores de España y nos comentaban ellos que actualmente en España solo los cristianos o los musulmanes tienen hijos. De ahí en fuera el español no quiere tener hijos. Pero los cristianos que entienden la palabra de Dios, pues claro que van a desear tener hijos, ¿no? De una forma mucho más ordenada que los musulmanes. Ahora, habrá gente egoísta. Luego dice el segundo punto, interesada solamente en ganar más y más dinero, que es el término que nos traduce como avaros. Gente avara o gente que solo quiere más y más dinero. Luego, punto número 3, también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás, que este es el término de vanaglorioso. Yo creo que yo soy más que los demás, ¿verdad? Y esto debemos de tener cuidado incluso dentro de la iglesia, cuando declaramos que yo soy más que los demás porque soy el favorito de Dios. Claro que no lo vamos a decir con esas palabras, pero luego tenemos unas actitudes o una conducta que lo único que refleja es una vanagloria a mí mismo. Yo soy el ungido de Dios, el privilegiado, el hijo predilecto de Dios, etc. Entonces esto existirá, gente amadora de sí misma o que se cree más importante que los demás. Luego llegamos al punto número 4, creo es, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, que es el punto que tenemos como soberbios, ¿no? Bueno, aquí lo traduce aquí de esta forma, pero se pierde un poco. Vamos a seguir la línea que nos está trazando la Reina Valera. Entonces el siguiente es soberbios, vanagloriosos y soberbios. La versión que tenemos lo ha unido. Y luego dice blasfemos. Cuando hablamos de una blasfemia, estamos hablando de aquellos que ofenden a Dios. Aquellos que ofenden a Dios con sus palabras. Ahora, ¿no es esto el día de hoy algo común? ¿No es esto donde oímos gente que ofende a Dios sin problema, blasfema contra Dios sin problema y cree que está bien? Esto estamos viviendo el día de hoy. Por eso este tipo de cuestiones que nos apunta el apóstol Pablo, debemos entenderlo como una señal. Esto es algo común en nuestra sociedad. Esto estamos viendo y también lo estamos viviendo. Luego, desobedientes a los padres. Otra actitud satánica, la desobediencia a los padres. Por eso, hermanos,
no podemos permitir que nuestros niños, sobre todo cuando son pequeños, nos desobedezcan. ¿Ya? De repente veo a los papás contándole a los niños chiquitos: 1, 2, 3, 1, 2, porque no le tenemos que contar al chamaco. A la primera, si no obedece, súrtelo. Así. No tienes que contarle 3 y otra vez 3, porque entonces estás creando o estás participando en este principio satánico. Ya se viera en los años pasados de nuestra sociedad que un chamaco se atreviera a faltarle el respeto o no obedecer a los padres. Pregúntale a tu mamá o pregúntale a tu abuelita: abuelita, ¿qué pasaba si no obedecías a mi papá? Uy, agarraba el cinturón, lo mojaba y me daba en la espalda. No, menos que eso no pudiera haber. En ese tiempo la sociedad tenía un principio moral más alto de lo que nosotros tenemos el día de hoy. El día de hoy, hermanos, no podemos permitir que el mundo nos embauque con su cultura. La cultura diabólica, alguien dijo por ahí, se está metiendo en la iglesia. Recuerden esto: lo único que frena que el diablo opere libremente es la iglesia, unida al Espíritu Santo. Para que la iglesia funcione correctamente, la iglesia trabaja de acuerdo a los principios bíblicos. Pero si la iglesia se mundanaliza, absorbe las ideas satánicas y vive como el mundo dice que debemos de vivir, simplemente estamos preparando a nuestros hijos a que acepten la obra del anticristo. No vean malo esto o vean malo aquello. Luego dice: ingratos. ¿Quiénes son ingratos? Pues simplemente la gente que no es agradecida con lo que se le ha dado. Gente ingrata. Luego, impíos. Ahora, la palabra impío es diferente a la palabra inicuo. Impío quiere decir aquel que no tiene nada de pureza espiritual. Impío, que carece de piedad. Pío quiere decir limpio. Impío no tiene limpieza. Y estamos hablando en este sentido de una limpieza espiritual. Es una persona impía, o habrá gente impía que no tiene ningún criterio, ningún principio de lo que señala la Escritura. Por ejemplo, ahorita no tenemos una impiedad declarada, es una impiedad oculta. Por ejemplo, se habla de los gobernantes, no voy a decir nombres, pero de algunos que dicen: ¿ya sabes que tal gobernador es homosexual? Oye, pues si está casado con una mujer muy guapa, es apariencia, ¿no? ¿No ha oído ese tipo de cosas? Ahorita todavía se esconden. O sea, quiere decir que todavía no es tan grave, pero va a llegar el momento en que no se esconderán. Tendremos gobernantes declaradamente homosexuales. Tendremos gobernantes que ya no se esconden, porque esto irá creciendo. Hasta aquí los primeros puntos nos vamos dando cuenta de que esto es algo que se ha aclarecido, se ha asentado la primera parte, pero la segunda ya no tanto. Versículo 3, por favor. Luego dice: sin afecto natural. Veamos cómo dice el versículo 3. Dice de la versión que estamos usando: serán crueles y se llenarán de odio. Sin afecto natural quiere decir aquella sensibilidad humana para las cuestiones de dolor. ¿Cuántos niños empieza a ver ahora que patean a los animales sin ningún remordimiento de conciencia? Matan pajaritos nada más por matarlos. Bueno, ya en esta ciudad ya no hay pajaritos, ¿verdad? Pero matan solo por matar. Patean al perro y le ponen chile en los ojos nada más por el gusto de hacerlo. Y no les duele. No hay compasión. Eso es lo que se refiere sin afecto natural. Pueden ver a alguien sufrir y no le duele, no le afecta. A eso se refiere. Ahora dice a continuación: implacables, donde quiere decir que no dan tregua, que no dan descanso, que avanzan en la maldad que quieren sin parar.
no se detienen. Luego, calumniadores. La parte de calumniar significa levantar falsos solo porque quiero levantar un falso. Levanto un falso solo porque se me pega la gana. Mire, cuando yo era chiquito, me acuerdo que estábamos jugando, unos amigos, unos vecinos y yo, y de repente oímos ¡pras!, que se rompe un cristal, y sale la mamá de un amigo que estábamos jugando bien enojada. ¿Quién fue el que aventó aventaron una piedra y me rompieron la ventana? ¿Quién fue? Y a mí se me ocurre decir, fue fulanito. Yo no lo vi, simplemente se me ocurrió. Sí, fue pecado, ya lo confesé, ¿verdad? Además estaba chiquito, pero mire, yo tendría tal vez unos 8 o 9 años. Y a mí se me ocurrió decir, entonces va la señora a echarle bronca a este chamaco. Ahora, como era un tipo maloso, era de esos del condominio que ya trae su fama, ¿verdad? Yo no sé por qué lo dije hoy. Bueno, no hoy, hace algún tiempo, ¿verdad? Me puse a pensar, ¿por qué lo dije? Yo no lo vi. Y todavía la señora fue a echarle bronca y luego regresó y nos dijo, ya fui a echarle, pero me dice que él, pero ustedes lo vieron, ¿verdad? Yo dije, sí, lo vimos. Y todos los que estaban ahí dijeron, sí, nosotros lo vimos. Eso es calumnia. Pero ya Dios perdonó mi pecado. ¿Tiene algún problema con eso? Eso es calumnia. Entonces, en este tiempo, la calumnia siempre ha existido, pero será, todos estos puntos que está señalando el apóstol Pablo, serán estilos de vida. Después, intemperantes. No hay control en su temperamento. Actúan como visceralmente. Después, crueles y aborrecedores de lo bueno. Ya no se ama lo bueno. Como por ejemplo, vele a decir tú a alguien, te invito a la iglesia. No, me aburro. ¿Va? Eso es parte de aborrecer lo bueno. Ya estamos también en este sentido cultural. Las cosas buenas ya no gustan. Ahora, si te invitan a una obra de teatro, difícilmente la obra de teatro va a ser una obra sana. Todas son de doble sentido o hasta desnudos llegan a salir en las obras de teatro. Ya no, difícilmente encuentras obras de teatro sanas porque ya aburren. Vea las películas nada más. Si la película no tiene groserías y no tiene alguna escena de connotación sexual, ya no la van a probar. Ya es difícil. Y si la aprueban, no dura mucho tiempo, ¿verdad? Salvo que tenga buenos efectos, pero en fin. Versículo 4. Traidores, impetuosos, que actúan solo por impulso, infatuos. Veamos esta parte, cómo la dice el versículo 4. Dice, no se podrá confiar en ellos, traidores, porque esos orgullosos actuarán sin pensar, impetuosos. En vez de obedecer a Dios, harán solo lo que les venga en gana. Bueno, infatuados y amadores de los deleites más que de Dios, está unido en esta frase: harán solo lo que les venga en gana en vez de obedecer a Dios. Entonces, estos puntos que encontramos en estos versículos será es una característica del 666. No es nada más un número. Ese número encierra un estilo de vida diabólico. El apóstol Pablo lo advierte sin tener esa revelación del 666. Curiosamente nos da 3 seises, 3 clasificaciones de 6, que va a ser precisamente una conducta satánica que estará gobernando principalmente en los últimos tiempos. La iglesia detiene esto. Ahora, le voy a dar otro punto. Estas palabras que vimos rápidamente, ¿por qué no las analiza en su propia vida? ¿Estamos viviendo algo parecido? Deberíamos de observar si estamos frenando en nuestra vida y en nuestro hogar esta conducta,
o si la estamos permitiendo o incluso promoviendo. Porque esta es una conducta satánica de la cual el apóstol Pablo nos advierte que al final de los tiempos esto será un dominio común. El lugar donde vives, la zona donde vives, está caracterizada por este tipo de cosas. Tú como iglesia, tú como creyente, puedes hacer la diferencia por medio de la oración y definitivamente por medio de la predicación. Vamos a ponernos de pie, vamos a parar aquí el estudio de hoy.